Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza sobre la obediencia a la palabra de Dios. Como todos sabemos, el pueblo de Israel vivía bajo la ley de Moisés, un pacto establecido por Dios para mantener su relación con Él y reflejar su santidad. Esta ley requería sacrificios de animales para expiar los pecados del pueblo. En Levítico 17:11 encontramos la base de este sistema. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Sin embargo, estos sacrificios nunca fueron el propósito final. Más bien, prefiguraban un sacrificio perfecto, uno que no solo cubriría el pecado, sino que lo quitaría de manera definitiva. Con el tiempo, se hizo evidente que ningún sacrificio animal podía satisfacer plenamente las demandas de la justicia divina. En Hebreos 10:4 nos deja saber con todo esto claramente. Nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Este vacío no era un fallo del sistema, sino parte del diseño de Dios para apuntar hacia su plan eterno, el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Redentor vino como el cumplimiento perfecto de lo que la ley y los profetas anunciaban. Él no solo fue el Cordero sin mancha que se ofreció en sacrificio, sino también el sumo sacerdote que intercedió por nosotros. En Hebreos 10:10 leemos: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Este sacrificio no solo resolvió nuestro problema de pecado, sino que también satisfizo las demandas de justicia y amor de Dios. La cruz se convirtió en el altar donde el pecado y la muerte fueron derrotados de una vez y para siempre. El apóstol Pedro describe el valor eterno de este sacrificio al decir: sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto lo podemos leer en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Aquí vemos que nuestra redención no fue comprada con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con el precio más elevado, la vida misma del Hijo de Dios. La sangre del Señor no cubrió simplemente nuestros pecados como lo hacían los sacrificios animales. Los borró completamente, restaurando nuestra comunión con el Padre. Este sacrificio supremo no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también redefine nuestra comprensión de la obediencia. Al aceptar su sacrificio, somos llamados a responder con una vida de redención, una vida de redención total a su voluntad. Como dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La obediencia, entonces, no es simplemente un deber, sino una respuesta lógica y amorosa al regalo de la salvación. Es natural preguntarnos qué significa este sacrificio para nuestras vidas hoy. En Isaías 53:6 responde todo con una claridad desgarradora. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Este versículo revela dos verdades fundamentales: la profundidad de nuestra necesidad y la magnitud del amor de Dios. Por nuestros propios méritos estábamos perdidos, incapaces de salvarnos, pero nuestro Salvador cargó con nuestro pecado, sufrimiento y culpa. Este acto redentor nos enseña
que la obediencia no es posible sin primero reconocer nuestra incapacidad. No debemos y no podemos obedecer perfectamente la palabra de Dios en nuestra fuerza humana. Sin embargo, su sacrificio no solo nos perdona, sino que también nos equipa para vivir en conformidad con su palabra. Como escribe Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este acto redentor tiene implicaciones eternas y prácticas. No solo nos asegura la vida eterna, sino que también transforma cómo vivimos aquí y ahora. Como Pablo escribe en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este llamado a glorificar al Señor no es una carga, sino una respuesta natural al sacrificio de Cristo. La gratitud, la obediencia y el compromiso con la santidad son el resultado lógico de entender la magnitud de lo que Él hizo por nosotros. Y por honor al tiempo vamos a dejar esta enseñanza hasta acá. Mañana vamos a continuar con el llamado a una vida transformada. Mil bendiciones.